Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy, ya día miércoles, vamos a tener la última clase de la semana. Les quiero recordar que la próxima semana, el día lunes, es feriado. Por lo tanto, solamente nos van a quedar dos clases este semestre. La clase de hoy, donde vamos a ver algunas técnicas para poder calcular integrales, la cual vamos a continuar en la clase del día miércoles de la semana que viene. Así que para dar ya inicio a la clase, simplemente les invito a copiar la siguiente definición que introduce el concepto de integral indefinida. Y la integral indefinida es simplemente no definir el intervalo de integración. En otras palabras, mientras ustedes van copiando, uno dice que la integral es del tipo definida si cuando escribo la integral de alguna función, voy a definir el intervalo donde estoy integrando. Entonces, definida es en el sentido de decir dónde estoy integrando. De este modo, la integral lo que entrega es simplemente el área bajo la curva. Y por lo tanto, esto de aquí es un número. En este otro caso, lo que tengo acá, no estoy definiendo el intervalo de integración. Y la definición que dice que la integral indefinida es la antiderivada. Vamos a recapitular. Cuando teníamos la integral indefinida, el resultado es la antiderivada, pero evaluada entre a y b. Mientras que la integral indefinida va a ser la antiderivada, pero le vamos a sumar una constante. Entonces, aquí vamos a tener estas dos cantidades. La primera es la integral definida y la segunda es la integral indefinida. Entonces, ustedes terminen de copiar y eso lo vamos a agregar aquí como una pequeña nota. Bien, entonces les voy a dar algo así como un minuto para que terminen de copiar la definición más la nota y miraremos algunos ejemplos. Josefa, cuéntame, ¿cuál es tu consulta?
Ya, la antiderivada, eso lo estuvimos conversando en la clase anterior, pero lo voy a anotar aquí mismo en la definición, que f grande es antiderivada de la f chiquitita si y solo si, cuando derivo la f grande, me da la f chiquitita. ¿Ya? Ah, Josefa, lo de primitiva es que uno le puede dar cualquiera de los dos nombres, ¿ya? En los libros usualmente aparece o bien antiderivada o bien primitiva, ¿ya? Y qué bueno que hiciste la pregunta, porque quiero aprovechar también de decir lo siguiente. Miren, miren aquí. En la definición de integral indefinida, se ve muy claro que cuando integro, lo que obtengo es antes de derivar. Entonces, la integral de una función me entrega la función antes de derivar. ¿Ya? Entonces, por eso, esto es antes de derivar. Por lo tanto, ¿cómo le llamamos a esto? Antiderivada. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué es la integral indefinida? La función que uno tiene antes de derivar. Entonces, dependiendo del libro, a esto le pueden llamar o bien antiderivada o bien primitiva. Más aún, cuando yo estudiaba, yo lo aprendí con el nombre de primitiva. Pero nosotros vamos a utilizar de manera convencional antiderivada. ¿Ya? Excelente. Entonces, miremos ahora unos ejemplos. Para esto, les voy a invitar, si es que tienen la tabla que estuvimos trabajando ayer al comienzo de la clase, o la última tabla que copiaron la clase anterior, al final de la clase, para que resolvamos esto. Entonces les voy a dar un minutito para que lo copien. Si quieren, pueden tratar de resolverlo ustedes mismos y lo vamos a hacer en un minuto más. Bien, comencemos haciendo la integral del x cuadrado. Recuerden que lo único que debemos obtener aquí es la antiderivada, es decir, la función antes de derivar. Entonces, este primero lo vamos a hacer muy, muy lento. La función que estoy integrando se llama x al cuadrado. Y nosotros queremos la función que debe estar antes de derivar. ¿Qué función, cuando yo la derivo, me da x al cuadrado? Para que lo escriban en el chat. Natalia, excelente. Ya estamos muy fresquitos todavía con la materia, entonces esto es x al cubo tercios. Por lo tanto, en la solución, uno escribe igual x al cubo tercios, pero no podemos olvidar agregar más la constante. ¿Por qué? Y esto lo comentamos en la clase anterior. ¿Por qué agregamos la constante? Porque la
integral indefinida me entrega, y esto lo voy a anotar aquí, la antiderivada más general. Y observen que esta que tengo aquí, x al cubo tercios, es una antiderivada. ¿Y cómo obtengo cualquier otra antiderivada? Agregándole un número. Y en este caso, el número, como es un número arbitrario, simplemente le llamamos más c, donde c es una constante. Entonces, nunca olviden que cuando estemos hablando de integrales indefinidas, encontramos una antiderivada. Y para obtener la antiderivada más general, lo que hay que hacer es agregarle la constante c. ¿Ya? Excelente. Hagamos el segundo. ¿Cuánto vale la integral indefinida de e a la x? Entonces, nuevamente, el mismo trabajo. Definimos la f chiquitita como la función que estamos integrando y queremos encontrar su antiderivada. ¿Y quién es esta? La función que cuando yo la derivo me da e a la x. Excelente. La función que cuando yo la derivo me da e a la x es ella misma. ¿Ya? Por lo tanto, en la solución yo escribo e a la x más la constante c. Y finalmente, este de aquí. Ya aquí no voy a escribir nada de f chiquitita y f grande y quiero que ustedes me digan en el chat el resultado completo. Isa, veo que tú le agregaste un signo menos. ¿Quieres cambiar tu solución o la mantienes? Ya. Quiero que observen lo siguiente. Isa nos está proponiendo que la solución es esta. Y otros compañeros escribieron esta. ¿Ya? ¿Qué debe ocurrir para que el resultado sea o bien este o bien el de acá? Cuando yo derive con respecto a x esta expresión, me tendría que dar coseno. ¿Ya? Claramente, cuando voy a derivar, derivo el primero y derivo el segundo. El tema es que la derivada del primero, de menos seno, da justamente menos coseno. Por lo tanto, la respuesta está equivocada. ¿Ya? Si aquí hubiésemos puesto seno, aquí se hubiese habido un menos coseno. ¿Ya? Pero ese tipo de errores tiende a ocurrir. Por eso es importante que lo clarifiquemos en clase, porque en una prueba uno se pone nervioso y comete el error. Por lo tanto, la respuesta correcta era seno más constante, ¿ya? Isa, me alegro que va a sonar un poquito feo, pero me alegro que te hayas equivocado, porque las equivocaciones son justamente las que nos ayudan a que el día de la prueba ojalá eso no nos pase, ¿ya? Muchas veces, y en mi opinión, uno más aprende de los errores, hablando puntualmente del tema académico, que de los aciertos, porque los aciertos eh, no te dejan enseñanza más que la que te dio el profesor. Cuando uno se equivoca, uno piensa las cosas y se pregunta el por qué. Y ahí uno se da cuenta de que el aprendizaje crece un poquito más. Excelente.
Con esto, quiero simplemente mostrarles un par de propiedades, ¿ya? Estas propiedades son las mismas que ustedes aprendieron con las integrales definidas, es decir, estas mismas nosotros las teníamos aquí, en este caso, y siguen siendo válidas para la integral indefinida. Vale decir, la constante sale fuera, o puedo separar la integral de la suma, incluso también puedo hacerlo con la resta, ¿ya? Y yo quiero que nos centremos principalmente en cómo solucionar este ejercicio ocupando las propiedades, ¿ya? Entonces, copio las propiedades, el ejemplo, y lo vamos a resolver. Bien, estimados, ¿por qué este ejemplo para mí es tan importante? Lo primero que voy a escribir, no quiero que lo copien, porque justamente tiene la idea de que es un error que un alumno muchas veces comete cuando se pone muy ingenioso. ¿Y a qué me refiero a esto? Si el alumno no lo vio, muchas veces lo inventa, ¿ya? Aquí quiero que observen que tenemos dos propiedades. La primera dice saque constantes y la segunda separe las sumas. Y entendiendo que la suma también puede ser una resta. Y cuando un alumno ve un cociente, en ocasiones, más frecuente de lo que uno quisiera, lo que dice es, ah, como tengo un cociente, hago esto. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa por la cabeza del alumno? Dice, bueno, si funciona el de la suma, ¿por qué no va a funcionar el del cociente? Y lo peor es que muchas veces el alumno además sale feliz de la prueba porque se le ocurrió una idea maravillosa. Y adivinen qué es lo que pasa con esto. Está malo. ¿Ya? Entonces solamente quería escribir esto para que sepan que la propiedad del cociente para las integrales no existe. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a poner ahí como mal. Ahora comencemos con el desarrollo del ejercicio. Vamos a integrar x cuadrado más raíz de x partido por el x. Errores. El x, pregunta para que respondan en el chat. Este x que está abajo, divide al primero, divide al segundo o divide a ambos. Divide a ambos, ¿cierto? Por lo tanto, yo esto lo voy a separar como x cuadrado partido por x más x bajo raíz partido por x. Bien, y vamos a continuar en la siguiente hoja. Hasta ahí. Solo recordar que x bajo raíz es equivalente a escribir x a los medios. Por lo tanto, lo que tengo aquí es x cuadrado partido por x más x a la 1/2 partido por x. Y ahora simplifiquemos.
Y en esta parte les voy a pedir que todos tomen mucha, pero mucha atención. Como acá el exponente es 2 y acá el exponente es 1, cuando simplifico, este mata al de acá y quedó la integral de x. ¿Ya? Más, y ahora quiero que todos me digan qué es lo que queda. Acá tengo un medio y acá tengo 1. Cuando simplifico esto, ¿qué queda? Porque esta es la parte difícil. ¿Qué queda? Ya, por las respuestas que están dando, vale la pena que lo escriba yo de manera explícita, ¿ya? Recuerden lo siguiente, cuando uno tiene un número elevado a la n dividido en el mismo número elevado a la m, lo que obtengo es el número elevado a la n menos m. Por lo tanto, en el caso nuestro, lo voy a poner esto punteadito, esto de aquí, debiera ser x elevado a la 1 medio menos 1. Y eso es simplemente x a la menos 1 medio. ¿Ya? ¿Por qué me di cuenta de que este ejercicio tiene problemas? Porque cuando lo hemos puesto en la prueba, aparecen todos los números que ustedes dieron como exponentes. ¿Ya? Y recordando que la prueba es de selección múltiple, que usted se equivoque en un número es equivalente a tener todo el ejercicio malo, aun cuando entienda la materia. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que escribir x a la menos 1 medio. ¿Y qué hay que hacer ahora? Tengo la integral de una suma. Entonces, la separo en dos integrales. La integral de la primera más la integral de la segunda. Y hasta ahí vamos súper bien. Ayúdenme entonces con la primera integral. ¿Cuánto vale la primera integral? Ese yo sé que lo pueden hacer muy, muy, muy bien. Exacto, Catalina, podemos casi haberlo hecho antes. Ya, la integral de la primera lo voy a escribir acá con rojo. La integral de x a la n en dx, esto es siempre x a la n más 1 partido en n más 1, y aquí faltó sumarle una constante, ya acuérdense que aquí falta más c, sino que me faltó ahí un poquito de espacio. Voy a tomar esto y lo voy a agregar acá abajo. Más c. Por lo tanto, la integral de x lo voy a escribir como lo escribí acá en el teorema. Esto va a ser x a la 1 más 1 partido en 1 más 1. Y como muy bien escribieron algunos, aquí le tengo que sumar una constante que le voy a llamar constante 1. ¿Por qué? Porque la primera integral me entrega una constante y la segunda integral me va a entregar otra constante. ¿Ya? A ver, ¿cuánto vale la segunda integral? A ver si lo logran hacer bien. Confío en que sí, así que no me decepcionen. Piénsenlo bien antes de escribirlo. Isidora,
Muy bien. Javier, también. Ya, yo sé que algunos ya lo están viendo en el chat, pero lo voy a escribir en lento, ¿ya? Porque en la prueba prefiero que lo hagan en lento y después simplifiquen, ¿ya? Miremos qué es lo que dice lo que yo encerré acá abajo. Si tengo la integral de x a cualquier exponente, cualquiera sea, salvo n igual a -1, es el único caso donde esto no funciona. La integral, uy, se borró, ahí sí. La integral es sumarle un 1 al exponente y dividir por el mismo exponente que es n más 1. El resto es sumarle la constante. Por lo tanto, en el caso que tengo aquí, que es elevado a la menos un medio, escribo x a la menos un medio y le sumo 1. Y esto de aquí lo divido, me equivoqué, color negro, lo divido en el mismo menos un medio más 1. ¿Ya? Por lo tanto, voy a agregar una hojita más, hasta ahí. Le tengo que sumar ahora la constante C2 y en esta última parte les voy a pedir que no hagan más que tomarme atención. El primero quedó x cuadrado medios, más la primera constante. Más, si uno suma estos exponentes y el denominador, esto va a dar un medio. Por lo tanto, esto quedó x a la un medio partido en un medio, más una constante C2. Y con esto termino para que te comiencen a copiar. Esto quedó x al cuadrado partido en 2. Este un medio, voy a escribir este cociente de manera completa. Aquí, x al un medio partido en 1, dividido en un medio. Esto hace que los centros se multipliquen y los extremos también, obteniendo 2 veces x a la un medio. ¿Ya? Que era lo que había escrito Isidora y también Javier hace un rato atrás. Por lo tanto, ahora escribo 2 veces x a la un medio, y aquí viene la parte importante para que quede claro. Aquí yo debería escribir C1 más C2. Y lo voy a poner aquí en un paréntesis. Quiero que escuchen la siguiente frase. Constante más constante. ¿Qué es constante más constante? Excelente, Natalia. Esto es simplemente constante. Por lo tanto, la respuesta que uno esperaría en la prueba es esta. Y listo. ¿Ya? Excelente, Antonia. Entonces, se dan cuenta que este desarrollo está bastante extensivo, pero en la práctica lo que uno podría haber hecho es, miren acá, de ahí yo lo separo. Usted pasa de aquí a aquí, esto lo simplifica pasando directamente acá, y una vez que uno está aquí, uno dice x cuadrado medios más 2 x a lo medio más constante. Y se acabó. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar esto ahí para que terminen de copiar lo que les falte y vamos a seguir viendo materia.
Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver uno de los teoremas más importantes dentro del capítulo de integrales, y se llama el teorema de cambio de variable, y lo que permite, pensando en lo que acabamos de hacer, es que nosotros ya sabemos que cuando tenemos integral por constante, la constante sale fuera. Y cuando tengo suma, lo que yo puedo hacer es separarla en la integral de la primera más la integral de la segunda. Pero acá me muestran qué es lo que pasa si tengo una suerte de composición con un producto. Pero para que esto funcione, lo que debo tener es que la f está evaluada en la g multiplicada por la derivada de la g. Y cuando tengo eso, se va toda la g y la g' y se resuelve el problema, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a probar este teorema. No es nada difícil y yo voy a partir haciéndolo desde el lado derecho. Entonces, para ello, en la demostración, es bastante cortita, voy a definir la función g grande, que es la integral entre g de a y g de x de esta función f de u. ¿Ya? Y lo que voy a hacer, yo ya lo vi en la primera clase del teorema fundamental del cálculo, y es cómo se deriva la integral cuando tengo acá arriba una función y acá arriba, perdón, y acá abajo también una función, ¿ya? Pero observen que acá arriba la función depende de x y acá abajo no. Entonces, cuando yo derive la g, lo que estoy haciendo es calcular la derivada con respecto a x de esta integral. Y ahora quiero mostrarles cómo se hacía esto. Aquí por favor les voy a pedir que todos tomen atención porque es un error frecuente de los alumnos en la prueba. Recuerden que lo que hay que hacer es la función que estoy integrando, la evalúo acá arriba y luego lo que tengo acá arriba lo derivo con respecto a x. Después viene un menos la función que estoy integrando evaluada abajo multiplicada por lo que está abajo derivado con respecto a x. ¿Ya? Yo lo voy a escribir bien explícito para que no cometan el error en la prueba. Entonces, g' es la función que estoy integrando evaluada arriba por, y aquí voy a escribirlo en la notación de a de x, la derivada con respecto a x de g de x. Después viene un menos la función que estoy integrando evaluada abajo por la derivada con respecto a x de la g evaluada en a. ¿Ya? Y aquí les voy a pedir que todos observen con atención dónde está el error. Continúo escribiendo g' es f evaluado en g de a multiplicado, ¿y qué significa derivar con respecto a x? La g de x, simplemente g' de x.
Y aquí necesito que observen con atención para que no cometan este error en la prueba. Miren esto que tengo aquí. Justo eso de ahí. Eso es la función g evaluado en un número fijo que es a. Por lo tanto, cuando la g o cualquier función la evalúo en una constante, que en este caso es a, esto de aquí es un número fijo o constante. Por lo tanto, cuando derivo esto de aquí, ¿cuánto me da? Para que lo escriban en el chat. Excelente, eso es 0. Por lo tanto, toda esta expresión no hay que agregarla. Esto es un distractor al momento de la prueba. Es muy importante que cuando uno ocupa esta fórmula, uno debe distinguir si lo que estoy poniendo en los extremos de la integral depende o no de x. Porque si no depende de x, eso vale 0. Más aún, solo para terminar, si yo aquí hubiese puesto un b, esto hubiese valido b y esto vale 0. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado. Lo importante es que estoy derivando con respecto a la misma variable que deba aparecer en alguno de los extremos. En el caso de arriba aparece, en el caso de abajo no. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de probar es que la derivada de esta integral es este objeto de aquí. ¿Ya? Me falta muy poquito para terminar el teorema. Ahora, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Voy a integrar lo que acabo de derivar, ¿ya? Y miren con harta atención. La integral entre a y b de g', yo hago la demostración porque sé que es importante, ¿eh? Quiero que tomen atención en lo siguiente. Estoy calculando la integral de una derivada. ¿Quién es? Isa, no. ¿O sí? Ah, perdón, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, me equivoqué. Muchas gracias. Aquí va el X, porque estoy replicando ese de ahí. Muchas gracias, Isa. Chicos, volvamos acá. Ahora voy a integrar esta derivada, ¿ya? Y recuerden que la integral es simplemente lo que está antes de derivar. Si aquí yo puse g', ¿quién es la antiderivada de g'? La g. La g grande, eso sí, ¿ya? Entonces, esto de aquí va a ser la g grande evaluada entre A y B. Por lo tanto, da la g en B menos la g en A. Vuelvo a subir. Voy a escribir quién es g en B. G en B es simplemente la integral entre A y B de f de u en du. Mientras que la g en A es la integral entre A y A de f de u en du. Y aquí necesito que miren esta última integral. Díganme ustedes cuánto vale eso. Dado que estoy integrando entre A y el mismo A. Josefa, es justamente la propiedad de que si estoy integrando en un punto, la integral vale
0. Por lo tanto, esto de aquí vale 0. Y ahora, la última parte. Acabo de concluir que esta integral de aquí es igual a esto. Pero esto que tengo aquí es toda esta expresión. Por lo tanto, esta integral que tengo acá, la voy a reescribir, que es la integral entre a y b de f de u en du, es igual a esta integral donde la g' es eso. Y se acabó. Obtuvimos la igualdad que queríamos, ¿ya? La demostración no hay que copiarla, si quieren después revisarla en el video pueden hacerlo, pero lo más importante va a ser cómo aplicarlo, ¿ya? Entonces yo voy a agregar una hojita más, y la hojita, esta que voy a escribir acá, como una nota, sí quiero que la copien. Nota. En esta primera parte, lo que siempre vamos a tener es lo siguiente. La integral entre a y b de f evaluado en g de x, g' de x, en dx. Y ahora quiero que entendamos por qué esto se llama el teorema del cambio de variable. El teorema del cambio de variable recibe ese nombre porque lo que vamos a hacer es, miren todos con atención, miren acá, esto que tengo aquí dentro de la función f, lo voy a cambiar por una letra, y la letra va a ser u. Entonces, cada vez, y vuelvo a repetir, cada vez que aparezca la g, la voy a cambiar por la letra u, ¿ya? ¿Y cómo reconocer la g? Es porque está dentro de la función f. Por lo tanto, lo que debemos ser capaces de reconocer en un ejercicio es que hay una composición. La función que está fuera es la f, y la que está dentro es la que vamos a cambiar por el u. Ahora, miren el siguiente paso. Voy a escribir du a dx. ¿Qué significa eso? Que la u la voy a derivar con respecto a x. Pero si derivo la u con respecto a x, significa que al lado derecho también estoy derivando la g, y esto es g'. Por lo tanto, tengo g' de x. El siguiente paso es la magia en todo esto. Esto de aquí es equivalente en el sentido de la integral. Y miren por favor, aquí es como si yo tuviese un cociente. Por lo tanto, el de u es igual al g' por el de x. Y miren lo que va a ocurrir ahora. La g la reemplazo por la u. Pero el g' por dx, el g' por dx, lo voy a cambiar por el de u. Lo voy a tratar de destacar con otro color. Esto de aquí lo voy a cambiar por esto de acá. Por lo tanto, lo vamos a escribir aquí abajito. Esto
va a ser el u y esto va a ser el du. Por lo tanto, en la igualdad sigo escribiendo integral de la f de u en du. Y fíjense todo lo que se simplificó. Toda esta expresión de aquí se convirtió en esto de acá. Y esto se transformó en eso de ahí. En otras palabras, todo esto, que era muy grande, se convirtió en algo súper chiquitito. Para finalizar, esta integral del lado izquierdo, el x se está moviendo entre a y b. La integral de acá no depende de x, depende de u. Por lo tanto, hay que preguntarnos qué escribo aquí y qué escribo acá, ¿ya? Y ese paso se hace de la siguiente manera, que es mirando el cambio de variable, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a escribir aquí en un recuadro. Y el recuadro dice que el cambio de variable es u igual a g de x. Entonces, si el x vale a, eso significa que la variable vale a, la pregunta es ¿cuánto vale u? Entonces, miremos, si este x de aquí lo reemplazo acá, lo que queda es que el u vale g evaluado en a. Por lo tanto, cuando acá abajo tenía a, acá abajo en la variable u, voy a tener que poner g evaluado en a. Mientras que si el x vale b, lo escribo ahora acá abajo, si el x vale b, entonces, cuando el x vale b, lo reemplazo aquí y voy a tener que el u vale g evaluado en b. Entonces, el u vale g en b. Es decir, si este x vale b, entonces la nueva integral va a llegar hasta g de b. Con todo este proceso que se ve un poquito engorroso, pero cuando hagamos el ejercicio se van a dar cuenta que no es tan terrible, puedo pasar de una integral bastante extensa en la variable x a una integral mucho más pequeña en la variable u, pagando el precio de que el intervalo cambió. Pero esta integral, en la mayoría de los casos, va a ser mucho más fácil de calcular, ¿ya? Esta nota en su cuaderno 1 minuto para que miremos ejemplos.
Muy bien, estimados. Entonces, vamos a mirar los siguientes ejemplos. Así que mientras ustedes copien, yo simplemente voy a recordar acá abajo el teorema del cambio de variable. Bien. Hagamos el primero. Si logramos hacer el primero con harto detalle, se van a dar cuenta que los otros son bastante sencillos y van a tener la misma idea. Vamos a tratar de calcular la integral entre 1 y e del logaritmo elevado al cuadrado dividido en x. Y la clave, que es lo que voy a tratar de destacar aquí, es lograr identificar quién es el g, porque el g es el que vamos a reemplazar por la letra u. Ya tal cual como está ahí destacado. Recuerden que la g de x va a ser el u. Entonces, en la integral no te van a decir jamás quién es la f y quién es la g. Y tú tienes que descubrirla. Entonces, lo que tengo aquí dentro, para que vean lo que estoy destacando, es todo lo que voy a tener en realidad aquí. Pero, ¿en qué tienes que concentrarte? Solo en la f evaluada dentro con una g. Entonces, lo que hay que descubrir es una composición. Y dónde está la compuesta en esta expresión es darse cuenta que hay una función que está fuera y hay otra que está dentro. Y hablemos justamente en ese lenguaje. ¿Quién está fuera y quién está dentro? Porque la que está dentro en realidad va a ser nuestra g. Y por lo tanto, ese va a ser el cambio de variable. Entonces miremos esta expresión de aquí. ¿Logran reconocer alguna función que está dentro de otra? Y si la logran reconocer, digan cuál está dentro. Excelente. Chicos, no es más que eso. Identificar quién está dentro y quién está fuera, ¿ya? Lo que acaban de decir es que de alguna u otra manera están mirando esta expresión. Y de acá uno dice, ¿quién está fuera? Elevar al cuadrado. ¿Y quién está dentro? El logaritmo. Y justamente la que está dentro, que es esta de aquí, es la que va a jugar el papel de g de x, que la vamos a reemplazar por un u, ¿ya? Eso lo voy a borrar, porque lo que más importa es reconocer la que está dentro. Una vez que hayamos reconocido quién es la que está dentro, inmediato, usted escribe u igual a la que está dentro. ¿Ya? Esto lo voy a mover un poquito hacia la izquierda. Ahí. Aquí voy a poner una coma.
Primer paso, identificar el cambio de variable. Segundo paso, derivar. Escriba du a dx. Es decir, esta expresión la estoy derivando con respecto a x, por lo tanto, esto lo estoy derivando con respecto a x. Díganme, ¿cuánto vale la derivada de u cuando la derivo con respecto a x? Esto ya ustedes tienen que sabérselo muy, muy bien. Isa, excelente, 1 partido por x. Y la última parte de este lugarcito. Este de x que está aquí pasa multiplicando. Por lo tanto, el de u es igual. Me voy a hacer un poquito de espacio. El de u, ¿quién va a ser? Va a ser 1 partido en x multiplicado por el de x. Y aquí respiremos un poquito. Quiero que respiremos un poquito. Miren. Esto que está aquí lo voy a reemplazar por un u. Y fíjense que justamente aquí aparece el 1 partido por x. Por lo tanto, este de aquí yo lo voy a borrar mágicamente y va a quedar 1 partido por x multiplicado por el de x, que es justo lo que tengo acá. Y eso lo voy a reemplazar por el du. Entonces voy a reescribir esta integral para que quede de manera mágica para poder hacer el cambio de variable. Va a quedar la integral entre 1 y e, y aquí voy a escribir logaritmo natural de x al cuadrado por 1 partido por x en dx. Y aquí se identifica rápido. Esto nosotros dijimos que lo vamos a cambiar por u. Por lo tanto, toda esta expresión va a quedar simplemente u al cuadrado. Por otro lado, 1 partido por x. En el dx acabamos de ver que va a valer el du. Por lo tanto, esto va a quedar du. Conclusión, todo esto es la integral entre algo y algo de u cuadrado en du. ¿Qué falta por encontrar? Los índices de integración. ¿Ya? Entonces, yo aquí voy a trazar simplemente esta nubecita. Porque lo único que hicimos fue el cambio de variable y ahora tenemos que reconocer los índices de integración. ¿Y cómo se hacían eso? Decimos, el x va a valer el número que está acá abajo, que es 1. Entonces, la pregunta es cuánto vale el u. Y aquí recuerden, miren con atención, si el x vale 1, este 1 lo reemplazo aquí para saber cuánto vale el u. Por lo tanto, si el x vale 1, el u va a valer logaritmo natural de 1. Entonces, el u, regálenme un instante, voy a correr esto hacia la izquierda, escribo muy grande. Esto va a valer logaritmo natural de 1. Ya, y a lo precálculo, ¿cuánto vale el logaritmo natural de 1? Natalia, muy bien, 0. Y ahora, dime tú, Natalia, ¿cuánto va a valer el x? El x, ¿cuánto tiene que valer ahora? Excelente, e. Ya, y esta pregunta es para todos. Si el x vale e, el u vale ¿cuánto? Nicolás, excelente. El logaritmo natural de e. A ver, Nicolás, a ver si te acuerdas. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e? No, Nicolás. Eso, Josefa, muy bien. Vale 1. Ya se dan cuenta que es bueno que nos vayamos equivocando, que no nos acordemos, para entender que hay cosas de precálculo que al ser ramo pasado no puede ser olvidado, porque si no nos puede jugar en contra el momento de la prueba, ¿ya? Excelente.
Entonces tenemos todo, absolutamente todo. Voy a agregar aquí una página para poder hacer el cambio de variable. Todo esto que está aquí encerrado en rojo es el cambio de variable. Ahora reemplacemos. Miren todos con atención y luego les doy un minuto para copiar. Esto queda la integral y ahora tengo que ocupar los nuevos índices de integración. ¿Y cuáles son? 0 y 1. Ahora, cada vez que tenga el logaritmo natural de x, lo voy a reemplazar por u. Por lo tanto, aquí quedó u elevado al cuadrado. Y cuando tenga 1 partido por x multiplicado por el de x, voy a tener que reemplazarlo por el de u. Y quiero que miren por un momento la integral que conseguimos versus la que teníamos al inicio. Y se van a dar cuenta que la primera, si a uno le sale en la prueba, lo primero que hace es contener una lágrima de dolor. Y la segunda, una de alegría. Porque la primera está fea, está difícil. No se nos ocurre cuál es el valor. Pero la de acá la tenemos en tabla. Entonces, para que finalicemos, si aquí tengo la integral de u cuadrado, ¿cuánto vale la antiderivada de u al cuadrado? Recuerden que la variable ahora es u. Elisa, perdón, Natalia y Elisa, excelente. Es u cubo tercios. Y esto evaluado entre 0 y 1. Por lo tanto, quedó 1 al cubo tercios menos 0 al cubo tercios, cuyo resultado es simplemente un tercio. Y se acabó. ¿Cuáles son las grandes dificultades en este ejercicio para que vayan copiando? 1. Reconocer la composición para identificar el cambio de variable. 2. Al momento de evaluar los índices de integración, saber cuánto valen estos objetos. Tercero, una vez que llegué a la integral nueva, conocer las antiderivadas. ¿Ya? Eso es, jóvenes. Entonces copien ese desarrollo y vamos a tratar de hacer un ejemplo más. Profe, Cuéntame. en la integral original, antes de hacer el cambio, ese X que está dividiendo no pasa nada, ¿cierto? Era súper importante ese X, porque fíjate que te lo voy a escribir aquí, mira, ahí está el X, ¿cierto? Ese X Sí. lo terminé sacando fuera como un 1 partido por X. Y Ah, este 1 ya. partido por X, al multiplicarse por el de X, te lo destaco ahora acá en el rincón derecho, es el que se convirtió en el de U. Era muy importante porque si no está, no puedo hacer el cambio por el de U. Ah, ya, se entiende. Súper bien. Entonces vamos a hacer ahora otro ejercicio, ¿ya? Y el otro ejercicio es
Este vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más rápido. Es la integral entre menos 1 y 1 de e a la 5x en dx. Ya, quiero ver si logran darse cuenta quién está dentro y quién está afuera. Díganme ustedes, ¿quién está dentro? Ojalá que me están escuchando. Ya, esto tiene que ver justamente con lo que conversamos cuando estábamos viendo regla de la cadena. La exponencial siempre escríbanla de la siguiente manera. Esta es una notita. Esto lo vimos en regla de la cadena. Cuando usted tenga e a la x, siempre imagínese como un exp de x. Y en este contexto, el que está acá adentro es siempre el exponente. Por lo tanto, el e a la 5x es exp de 5x. Porque esa es la técnica que utilizamos para poder ocupar la regla de la cadena con la exponencial. En este lenguaje, en lo que les estoy presentando ahora, díganme ustedes, ¿quién es el que está adentro? Ahora sí, Nicolás, ¿cierto? 5x. Entonces, hagamos rápido el cambio. Ahora lo voy a hacer completo. El u va a ser igual a 5x. Entonces, du a dx, ¿cuánto vale la derivada con respecto a x de 5x? Díganme ustedes. Excelente, 5. Por lo tanto, el dx que estaba dividiendo pasa multiplicando y queda que el du es igual a 5 por dx. Ya, aquí me quiero detener un instante porque esto es muy importante. Aquí no copien, solo miren. Voy a volverme un poquito. Fíjense que antes lo que ocurría era esto, que el du dio justamente 1 partido por x por dx, que aparece acá. Por lo tanto, el du tiene que ser 5 por dx, pero fíjense, 5 por dx ahí no aparece. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llorar? No. Si no aparece, aplico el color mágico rojo. Multiplico por 5 para que aparezca y divido por 5 afuera. Porque recuerden que las constantes salen fuera. Entonces, si aquí a ti te da una constante por el de x y la constante no está, la agregas por dentro y su inverso multiplicativo lo agregas por fuera. ¿Ya? Aquí hicimos solamente el cambio. Ahora, veamos los índices de integración. Partimos por x igual a menos 1. Entonces, si x es igual a menos 1, entonces el u tiene que ser igual a 5 multiplicado por menos 1. Y esto simplemente da menos 5. Ahora, el x tiene que valer 1. Si el x vale 1, este 1 de aquí lo reemplazo acá arriba y queda que el u es igual a 5 multiplicado por 1, que es 5.
Ahora que tenemos todo el cambio de variable, comienzo a reemplazar. El 1/5 que estaba afuera lo mantengo. Integral. Y fíjense ahora, si tenía -1, que es este de aquí, el u va a ser -5. Por lo tanto, aquí pongo -5. Ahora, si el x vale 1, el 1 que tengo aquí lo reemplazo acá arriba y obtengo que el u vale 5 multiplicado por 1, cuyo resultado es 5. Ahora escribo e a la 5x, pero recuerden que cada vez que tengo 5x, lo reemplazo por u. Por lo tanto, todo esto va a ser e elevado a u. Entonces pongo e elevado a u. Y por último, para que ustedes respondan en el chat, ¿cuánto vale 5 por dx? Exacto, 5 por dx vale de 1. Por lo tanto, esto quedó 1/5. Estoy escribiéndola de nuevo. Y esta integral usted la sabe por tabla. ¿Cuánto vale una antiderivada de e a la u? Excelente. Por lo tanto, esto quedó 1/5, que es la constante que está afuera, por e a la u evaluada entre -5 y 5. Y esto es simplemente 1/5, paréntesis, e a la 5 menos e a la -5. Y se acabó. Ya, chicos, copien eso y voy a responder la duda que tenía Alejandra. Alejandra, si hubiera estado, por ejemplo, partido por X, la técnica de cambio de variable no sirve. ¿Ya? Déjame decirlo de dos maneras. Todos los ejercicios que yo te estoy dando es porque el cambio de variable sirve. Pero que cada vez que haya una composición vaya a servir el cambio de variable, eso es falso. Más aún, yo no estoy seguro si los comenté a ustedes o en otro curso, pero el 99%, con todos esos 9 dando vuelta, de las integrales no se puede calcular. ¿Y cuáles les vamos a poner en la prueba? Las que se puedan calcular. ¿Cuál es el problema? Es reconocer cuál es la técnica que hay que utilizar. ¿Ya? Nosotros hoy estamos viendo la primera técnica, que se llama cambio de variable. Pero falta la segunda, que se llama integración por partes. Y en la prueba usted va a tener que decidir si lo va a hacer por antiderivada, por cambio de variable o por integración por partes. ¿Ya? Y justamente la pregunta de Josefa, uno tiene que darse cuenta cuál de las técnicas utilizar. ¿Y cómo lo va a hacer? Habiendo hecho varios problemas para que así al momento de la prueba uno diga, ah, la técnica es esta o es esta otra. Bien. Me voy a saltar el tercer problema, este de aquí, y se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo traten de hacer, pero me interesaría gastar un par de minutos, este se los voy a dejar de tarea, para mirar un último caso y vamos a pasarnos un poquito en la clase. ¿Qué pasa si quiero ocupar la técnica de cambio de variable, pero ahora en integral indefinida? Es exactamente lo mismo,
pero no hay que preocuparse de los índices de integración. ¿Ya? Entonces les voy a pedir que no copien, que esto lo dejen pendiente para cuando yo les suba el video, pero sí quiero que miremos esta integral. Y en esta integral, ¿logran reconocer quién está dentro? Por favor, escríbanlo. En la composición, ¿quién está dentro? Excelente. Entonces, aquí rápidamente hago el cambio. U igual a x a la cuarta más 1. Luego calculo el de u a dx, que es derivar todo esto con respecto a x, y esto va a dar justamente 4x al cubo. Por lo tanto, el de u es simplemente 4x al cubo en dx. Y en el caso de la integral indefinida, es todo lo que hay que hacer. Nada más, no hay índices. Entonces, escribamos la integral. Integral del x al cubo, seno de x a la cuarta más 1 en dx. ¿Ya? Y aquí, lo que está acá adentro, lo voy a cambiar por esta u. Y observen lo siguiente, que el de u da el x al cubo por el de x, pero multiplicado por un 4. Y fíjense que aquí está el de x, aquí está el x al cubo, me falta un 4. Por lo tanto, miren cómo reescribo esto. Esto va a quedar la integral de seno de x a la cuarta más 1, y este x al cubo que estaba aquí, lo paso a la derecha por el de x. ¿Y qué le falta? Fíjense, aquí tengo ya x al cubo por dx, me falta ese 4. Y si no está el 4, lo agrego y lo saco fuera como su inverso multiplicativo. Por lo tanto, ahora voy a destacar con verde, y aquí tengo que esto en realidad es el de u. Y esto es el u. Finalizamos. Entonces, voy a subir aquí un poquito, obteniendo que esto da un cuarto integral seno, y cuando tengo x a la cuarta más 1, lo cambio por u, y cuando tengo 4x al cubo por dx, lo cambio por du. Y lo mismo de antes, esta integral fea quedó en esta integral. Última pregunta para ustedes. Si estoy integrando el seno, ¿cuánto vale una antiderivada? Excelente, entonces te quedó, voy a ponerlo entre paréntesis, menos coseno de u más la constante. ¿Ya? Para finalizar, casi ya para entrando al final de la clase, necesito pedirles que me regalen un minuto de atención, porque el problema no ha terminado. La integral original depende de la variable x. Por lo tanto, esto tendría que dar alguna función que dependa de x más la constante. Pero aquí dio una función que depende de u. Por lo tanto, para que no dé en función de u, lo que tengo que hacer es el u reemplazarlo por el x respectivo. ¿Y cuánto valía el u? X a la cuarta más 1.
Por lo tanto, el resultado final es volvernos con la variable, es decir, menos coseno de x a la cuarta más 1 más la constante. Y con esto terminamos la clase del día de hoy.